Una serie que se va a basar en la cristología. Está muy bueno ese estudio también. Lo vamos a estar viendo. Bueno, ¿cuántos macarios hay aquí? ¿Cómo que no hay macarios? ¿Sabe qué significa macario en griego? Bienaventurado. ¿Cuántos macarios hay? Oh, bienaventurados. Está bien chido ese nombre, da Macario, por si alguien quiere, las que están recién casados o los que tengan en algún futuro pues planes de tener un hijo, acuérdense, pónganle Macario o Macaria. ¿Qué quiere decir? Bienaventurado. Cuando vean a su hijo y ahí en la escuela, bienaventurado Rodríguez, ¿verdad? Jaimes. Claro. Bienaventurado, sea Macario, pues, allá Macarito. O acá también, no, era ustedes, llévensela tranquila. Ya ando regando. Bueno, Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Traigo un mensaje sencillo, hermanos, porque esta semana fue más tranquilón. Quiero hablar acerca de que nosotros somos bienaventurados, porque Dios en su infinito amor puso su mirada en nosotros. ¿Cuántos se sienten bienaventurados porque Dios los amó? Amén. Porque Dios puso su mirada en ustedes, porque Dios planificó sus vidas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Si tú crees que Dios planificó tu vida, es porque realmente tienes una conexión con Él. Yo estoy seguro que Dios tenía esta vida preparada para mí. Y soy bienaventurado. Amén. Porque su palabra es clara cuando dice que Dios es soberano y Él da a quien Él quiere, como Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y Él pone el querer como el hacer, así es de que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Están de acuerdo en eso? Amén. Y si estamos aquí, si usted está aquí, y si Dios trató en algún momento con su vida y convenció su corazón, y usted abrió su corazón y pudo entender que era Dios quien lo estaba llamando, Dios puede llamarlo de la manera que Él quiera. Dios puede llamarlo así en la calle y que le caiga una convicción y una necesidad de buscar a Dios, como también estar bajo una situación, un problema emocional, físico, no sé, y también sentir la necesidad de buscar a Dios. Dios está tratando, Dios nos llama de diferentes maneras. Dios nos convoca de diferentes maneras. ¿Y cuál es el fin? Gozar de Él, gozarnos con Él. Tener una vida de comunión con Él. Y de esto quiero hablar. Yo le puse como nombre a este pequeño mensaje el llamamiento. ¿Cuántos son llamados? Amén. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es el propósito que debemos cumplir? Dice que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos llamados para anunciar, ¿verdad? Las virtudes, dice Maru. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es verdad. Es parte. ¿Sabe qué significa llamamiento? Kaleo, en griego. La palabra kaleo significa llamamiento, que también significa tomar en cuenta, que también significa convocarnos. Y esta palabra tiene que ver con el hecho de que Él nos convoca en voz alta. Él desde el cielo dijo: Carlita, ve para allá. Mario, Ado, Rita, María Eugenia, Gerardo, Geritas, Maru, Ñin. Y nos fue llamando y hasta Rabita andaba ahí. Órale, todos. Somos convidados. Llamados ¿a qué? ¿A venirnos los domingos y sentarnos nada más? Adorar a Dios. Adorar a Dios. A reconocerlo. A reconocerlo.
No somos llamados solamente para decir, no, pues yo voy a la iglesia fulana de tal, no. Somos llamados con un fin y con un propósito. Yo tengo aquí alrededor de 8 llamamientos. Sí, son como 8 llamamientos. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer o tenemos que ser. El llamamiento nos da una identidad de ser o hacer. ¿Ser qué? Su iglesia. ¿Hacer qué? Nuestro deber. Eso nos da un sello distintivo de los demás, o nos debe de dar un sello distintivo de los demás. Nosotros tenemos que ir una milla más. Jesús así lo dijo, ¿qué de más haces? Si solamente vas a hacer lo que se te dice que vas a hacer, ¿hiciste algo de más? ¿Te esforzaste en hacer algo más? No, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ir una milla más. Si te hacen ir una, ¿cuántas dice Jesús que debes ir? De 2. Si te piden tu capa, Deja que se La la túnica. también dale los tenis, la túnica. También, o sea, haz algo más. Y de esto se trata el llamamiento. El llamamiento es ser y hacer. A ver, dígalo, ser y Ser hacer. y hacer. Porque el llamamiento en sí me hace, como lo dije antes, dichoso. Me hace bienaventurado. Porque estoy seguro que formo parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, de ese llamamiento, de esa manera en la que Él me escogió y me llamó para que yo, como decía Maru, tiene que ver, para anunciar. Vamos a anunciar algo que no conocemos. Vamos a anunciar algo de lo que no estamos familiarizados. Vamos a anunciar algo de lo que no vivimos, de lo que no experimentamos. Claro que no. El llamamiento es algo íntimo. El llamamiento es como nosotros por nuestra, ¿cómo se podría decir? Por nuestra libertad de elegir. Yo elegí casarme con Carmen. Ella es mi esposa. Y con ella formé una familia. Y mis hijos y yo tenemos un nexo muy fuerte que nos une como familia. Pero aparte también ellos tienen una identidad, tienen un apellido, tienen una forma de conocerme y yo conocerlos. Nadie más conoce a Ado que yo, ni nadie más me conoce de aquí, excepto Job y Tirsa y Ado. Nadie me conoce tanto como ellos. Entonces, el ser llamados nos tiene que identificar profundamente con Dios. Y tenemos que tener la confianza, tenemos que tener esa seguridad de quién es Dios. Entonces, es sencillo el tema de hoy. Es sencillo. Solo quiero que veamos que hay 8 o 9 llamamientos. Dios nos llama a algo. Hacer. ¿Y qué les dije? Hacer. Hacer, Hacer y ser hacer. y hacer. Romanos 1:6. Me gusta este versículo. ¿Qué dice Romanos 1:6? ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Dice, entre las cuales están también vosotros llamados a ser. ¿De quién? De Jesucristo. Vamos a ponerlo en claro. ¿A qué somos llamados? Desde Jesucristo. A ser. ¿Qué somos? ¿De quién somos? De
De Jesucristo. Este es uno de los llamados fundamentales. Y el llamado, digamos, el llamado principal es llamados a ser de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque tenemos que identificarnos con alguien. Tenemos que tener un ejemplo que seguir. Tenemos que parecernos a alguien. Y en este caso, somos llamados a ser de Jesucristo. Y hay un versículo que me gustaría que leyéramos. Déjenme ver. ¿Qué es Colosenses? Colosenses 3:2, creo. A ver, léalo, por favor, si alguien lo busca. ¿3:2 Colosenses? Sí, Amén. a ver, madre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Es todo? Sí, el 3. Perdón, es el 2. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Muy bien. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida ¿con quién? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren cómo Dios, a través de Jesucristo, a través de tener un sentido de pertenencia, nos cubre y nos hace ser unas personas totalmente dichosas al tener a alguien. Dice que somos llamados a ser de Jesucristo. Cuando usted le pregunten, ¿tú de quién eres? ¿Usted qué le va a decir? De Jesucristo. Yo soy de Jesucristo. ¿Por qué es usted de Jesucristo? Nada más porque sí. No, ¿sabe por qué es usted de Jesucristo? Porque se identifica con Él. ¿Con quién se identifica usted? Con Jesucristo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido usted se identifica con Cristo? Dígame uno. En que reconocemos que Él derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. En que Él murió por mis pecados. Él pagó un precio muy alto por usted y por mí. Amén. Así que el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, ustedes son gentiles, pero ustedes también son llamados a ser de Jesucristo. ¿No es eso una dicha? Amén. ¿No es un motivo por el cual estar contentos? Amén. Dios de alguna u otra manera nos llamó a tener esta dicha, a tener esta oportunidad. Ahora, Jesucristo dijo algo muy hermoso, he aquí yo estoy con vosotros solamente cuando tienes problemas, he aquí yo estoy con vosotros solamente cuando me acuerdo de ti. ¿Así dice? No, ¿qué dice? He aquí yo estoy con vosotros Todos los días. todos, ¿qué? Todos los días. Todos los días Hasta el fin. El fin. hasta el fin de este siglo. ¿Qué garantía tenemos de que Jesús está con nosotros todos los días? Aunque a veces tenemos que pasar dificultades y tenemos que pasar situaciones de adversidad, a veces por desobediencia, a veces porque nos prueba, pero tenemos la seguridad de que somos llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuántos sienten o creen que tienen este llamado? A ver de su mano. Amén. ¿Cuántos tienen este llamado de ser de Jesucristo? Yo lo tengo, ese llamado. Segundo llamado, Romanos ahí mismo, Romanos 1:7. Después de ese versículo, 1:7. sí. ¿Qué dice? Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¿Somos llamados a qué? A ser su A pueblo ser santo. santos. Este es el segundo llamamiento.
Somos llamados a ser de Cristo. ¿Y cuál es el sello distintivo de ser de Cristo? Ser santos. Es parte. Vivir en santidad. Dice que somos también llamados a ser santos. La santidad, ¿cómo se obtiene? Este libro acabamos de ver esta carta de Romanos y hay un tema llamado la, ¿qué? Regeneración, la santificación. ¿Cómo es que venimos a ser santos? La palabra es clara cuando dice que sin santidad, No, nadie verá sin al Señor. santidad, nadie verá al Señor. Entonces es necesario llevar una vida santa. Somos llamados a vivir una vida santa. ¿Se acuerdan que veíamos cómo viene la regeneración a través de su Espíritu? Y su palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros, porque Él nos ayuda en nuestras Debilidades. hay debilidades y nosotros queremos presentarnos delante de Dios lo más limpios y luchamos y hay un jalón y estirón en cuanto a nuestros deseos, en cuanto a las tentaciones de este mundo, pero cuando nosotros somos llamados, acuérdese que también dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, porque cuando venga la tentación, entonces también vendrá ¿qué? Nos dará ¿qué? Las armas, nos dará la salida. Entonces, la santidad, somos llamados a ser santos y el ser santos es anhelar el amar a Cristo. Y cuando uno ama a Dios, ama a Cristo, uno tiene un temor reverente delante de Dios. ¿Y qué haces? Tu deseo es ser cada día una persona mejor. Entonces, la santificación viene a través de su Espíritu Santo. Él nos perdonó nuestros pecados, no confundan. Él nos perdonó y nos limpió. ¿Por medio de qué? De su sangre. O sea, Él nos presentó delante de Dios limpios cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero tenemos una vida en Cristo que tenemos que vivir. Y esta vida la tenemos que vivir en santidad, buscar la santidad, buscar ser santos, tratar de trascender todos esos problemas o esas cuestiones de nuestra vida a las cuales le llamamos debilidad. Y la palabra dice que la única manera de poder trascender yo esos problemas o pecados que le llamamos debilidad es someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo ¿qué va a hacer? Huirá de vosotros. Es la única manera, sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos en una constante búsqueda en Dios. Con la lectura de la Biblia nos puede ayudar. Con la lectura y con una búsqueda en una intimidad con Dios. La oración también. Sí, miren, yo siempre les he puesto este ejemplo. Cuando alguien ora, si te aparece por ahí una página de pornografía, es muy probable que la abras. Si no tienes una vida de oración, si no tienes una vida de intimidad, si no tienes una vida, serás vulnerable. Pero si tú tienes una vida de oración, una búsqueda constante de Dios, ¿sabes qué sucederá cuando te salga una página de pornografía? Te vas a dar vuelta. Porque nadie que esté buscando a Dios va a practicar el pecado. Entonces, es muy necesario que tengas una vida constante en una búsqueda de Dios. Que no descuides, que clames, que busques. Y la palabra dice que nosotros al tener una intimidad con Dios, es obvio, vamos a ser purificados, vamos a ser santificados y vamos a vivir una vida fortalecidos en Dios. Entonces, esto es algo importante. Somos llamados, aquí no hay de que
tan solo porque recibiste a Cristo y ya eres salvo, no. Debe haber evidencias, debe haber frutos. Y aquí el apóstol Pablo es tajante y dice, somos llamados, somos convocados, somos invitados, somos llamados a ser santos. Todos, tanto judíos como griegos, dice la palabra. Todos somos llamados. Y número 3, llamados a ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Ah, de usted, qué bueno, ya. Ahí la llevamos. Y aquí está también en Romanos 8. Ya este versículo, pues ya lo tienen bien conocido porque pues siempre se los voy a recordar porque esto es a lo que somos llamados los pastores. A recordarles esto de parte de Dios. Romanos 8, 28. Que dice, y sabemos, ¿quiénes saben esto? Los que son de Cristo, los que son llamados a ser de Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es con los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. ¿A qué es llamado usted? ¿Cuál es el propósito de su llamado? En primer lugar, somos llamados A ser santos. a ser de Cristo. Después, a ser santos. Y este tercer llamado es a parecernos a quién. Ahí lo dice, en este versículo. En el siguiente, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, también los que los predestinó, para que fuesen hechos conforme a quién. A la imagen. ¿De quién? De su Hijo. Somos llamados a ser conforme a la imagen de su Hijo. A eso somos llamados a ser imitadores de Cristo. A eso somos llamados. Cuando le maldecían, ¿qué hacía? ¿Cómo debemos nosotros responder cuando nos maldicen? Al que cuando maldecían no respondía con maldición. El carácter moral. A eso somos llamados, a parecernos a Él en su carácter moral. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces te ofenden? ¿Cuántas veces te hacen cosas que te da coraje y que en algún momento piensas en vengarte? ¿Cuánto desquitarte o reclamar o no sé? ¿Cuántas veces nos pasa esto? Muchas veces, pero ¿qué hizo Cristo? O sea, nuestra primera referencia y nuestro ejemplo a seguir no es el pastor Rafa. Qué bueno, yo quiero ser un ejemplo. Primero para mis hijos, pero también para ustedes. Sí, o sea, no me estoy zafando. O debo de ser un ejemplo. No quiero, debo de ser un ejemplo. Pero yo tengo un ejemplo de alguien que es mi inspiración. Y si a alguien me gustaría parecerme terrenalmente, sería Cristo. En su carácter moral. Él fue tentado en todo, pero la palabra dice que sin pecado. También dice que no se halló engaño en su boca, en el cual no hubo engaño. Era veraz, hablaba con verdad y se conducía prudentemente. Se apartaba del mal, apartado del mal, en una obediencia total al Padre. Esto es lo que debemos ser. A eso somos llamados, a ser conformados a la imagen de su Hijo, a llevar la causa al que juzga justamente.
Dios nos hará justicia. Yo recuerdo tanto cuando Mardoqueo era odiado por Naamán, porque no le rendía honor, porque Mardoqueo honraba a Dios. Y él sabía que ese hombre lo que buscaba era la gloria del hombre. Y buscó Naamán perjudicar a Mardoqueo, e incluso construyó una horca y estaba seguro. Pero ¿qué hizo Mardoqueo? Apeló a la misericordia de Dios y a la justicia de Dios. Fue y se rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y se puso a ayunar junto con la reina Esther por su vida y por la vida de los judíos, del pueblo de Israel. Y dice que la palabra que Dios le hizo justicia. Así es debe ser nuestra actitud como Mardoqueo. Dejarle la causa al que juzga justamente. Un ejemplo de vida es Cristo. ¿Para cuántos de ustedes es su inspiración? Amén. Amén. Geritas decía ahorita, él fue nuestro máximo ejemplo en humildad y en mansedumbre. El otro día estábamos viendo que son palabras muy similares, una trae como consecuencia a la otra. La mansedumbre trae como consecuencia humildad. Y esto era algo que distinguía a Jesús. Dice su palabra que él, siendo rico, siendo Dios, Pobre. se hizo pobre por amor a nosotros. Cuando entró a Jerusalén un domingo o unos días antes de ser crucificado, ¿en qué llegó montado? En un asno. Oye, Llegó en un pollino, en un asno, en lo más sencillo que había en aquel tiempo. Más humilde. Su palabra dice que su ropa era de una sola costura, no usaba los flecos artesonados que usaban los fariseos. Su vestidura era sencilla. O sea, él no solamente era humilde, bueno, era humilde de interior, pero su exterior expresaba lo que él era por dentro. No era tanto, o no era tan importante lo que él vestía. Ahora yo les digo algo, si usted se puede comprar ropa bonita, cómpresela, está en su derecho, y eso no le quita ni le pone. La humildad es por dentro, hermanos. ¿Sí me explico? O sea, no tiene que ver con el que tú traigas unos tenis Converse o unos tenis Dunlop. ¿O de qué? Patito. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? No quiero meterme en eso. Solamente quiero decirles la sencillez que había en Jesús, su humildad y su mansedumbre. ¿Y qué dice? ¿A qué nos invita Jesús en este pasaje? Ahí en el capítulo 11 de Mateo dice, aprender de mí. Imitarlo. Aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. A ver, Nandis, léelo en esa versión, a ver cómo dice. Escuchen, el 29 nada más. 9:29. Sí, 8:29. Dice, pues Dios conocía a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Para que fuésemos ¿Cuál es? iguales o similares a su hijo. 8:20. Ese es el propósito de nuestra vida, parecernos a Cristo. Había un canto muy hermoso que yo escuchaba hace mucho tiempo, hace como 30 años, que se llamaba Parecerme a ti, de un grupo que se llama Petra. Esa canción decía, parecerme a ti es mi anhelo, siempre me despierto y lo único que pido es parecerme a ti. Y yo creo que ese debe de ser nuestro diario vivir, todas las mañanas decirle a Dios, Dios, quiero parecerme a tu hijo. A Jesús, quiero parecerme a ti. Que hoy me pueda parecer a ti. En carácter, en la
forma de comportar y todo esto. Bueno, ¿qué número va? No les he dicho, si va de 4. Primera de Corintios 1:9. Vamos a buscar. ¿Ya lo tienen? Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? ¿A tener qué? ¿Qué es comunión? Es Compañerismo. tener una relación muy íntima. Una relación muy íntima, una relación muy personal, muy estrecha. A eso fuimos llamados, ¿a qué? A tener comunión con Jesucristo. Y qué hermoso es tener comunión con Cristo. ¿O cuántos consideran a Cristo su mejor amigo? Amén. Miren, los hombres fallan, pero Dios no. Amén. Jesucristo nunca te va a fallar. Él siempre va a estar allí contigo. Siempre va a ver tu flaqueza. Y no te va a juzgar por eso, al contrario. Te va a fortalecer. Su palabra es clara. Somos llamados a tener comunión. Hace unos días estábamos viendo con Ado una serie. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? La serie que ves de Jesús. Los elegidos. Los elegidos. Pues miren, los llamados, los elegidos. Y nunca había visto yo una historia o el relato de la historia de Cristo. Nunca lo había visto desde el punto de vista de compañerismo. Porque siempre las mayoría de las películas o las series que vemos de Jesús, como la de Jesús de Nazaret, pues se centralizan, bueno, también esta, pero la mayoría se centraliza solamente en la vida de Cristo. Pero esta me gusta mucho porque también se centraliza en la relación que Jesús tenía con sus discípulos y cómo soportó el orgullo de unos, la flaqueza de otros, el alto concepto que tenían unos y el más bajo concepto que tenían otros, la ignorancia de unos y que otros eran un poco más, no digo inteligentes, sino estaban un poco más preparados intelectualmente. Los iracundos. Sí, los iracundos, los que son como las ollitas de Capula. Y es una comunión. Y en esa comunión, él aprende a tratar a cada uno de acuerdo a lo que hay en su corazón y de acuerdo a lo que es en su personalidad. Aquí no todos somos igual, pero yo les aseguro algo. Jesús me ama a mí como ama a Carlita. Aunque Carlita y yo a lo mejor de carácter somos muy diferentes, pero hay compañerismo. O sea, no hay una forma, todos somos singulares, tenemos nuestra manera, nuestra forma y todo intelectualmente, también en cuanto a carácter, somos diferentes, pero Él no viene y establece solamente un patrón y dice solamente me voy a llevar bien con los que son así. ¿Verdad que no? Él viene y nos llama a todos a tener comunión. ¿Y qué es comunión? Compañerismo, amistad, intimidad, en el sentido de que usted y él se conocen. Unidad. Unidad, claro, y esto nos lleva a una unidad. Qué bueno. Nos lleva a una unidad donde su palabra dice, el Padre y yo, uno somos. Pero también dice, pero oro por estos para ser uno. Uno solo. Uno solo, uno nosotros con Él. Y esto es compañerismo. Y qué hermoso es cuando nos damos cuenta que cuando Jesús dice consumado es, el velo del templo se rasga. Un velo de 20 centímetros de ancho, pesado. Y se rasga de un solo tajo. ¿Y qué nos dice? Pueden pasar.
El sacerdote entraba una vez al año, pero tú tienes compañerismo con él todos los días si tú quieres. Somos llamados a tener comunión con Cristo. No verlo ahí crucificado y verlo como ajeno o como alguien inalcanzable. No, es ver a alguien que está contigo, que va hombro a hombro contigo. Me gusta mucho esa ilustración de llevar mi carga. Venir y llevar mi yugo. Me gusta mucho ese ejemplo que Jesús pone, porque en la antigüedad, una vez recuerdo que Nico nos enseñó esto y yo después también lo leí. Decía que ponían un buey viejo con un buey joven y el buey viejo guiaba al buey joven. Y el buey viejo ya tenía experiencia, ya sabía lo que tenía que hacer, y lo único que tenía que hacer el más joven era seguir. Y eso es ese es el compañerismo. Jesús nos dice: ven, echa sobre mí tus cargas, ven, tenme la confianza, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y nos hace una invitación a una comunión diaria e íntima. Somos llamados a tener comunión con Cristo. Número 5. Primera de Corintios 1:24. Amén. Es ahí mismo, 1:24. ¿Ya lo tienen? Amén. Somos llamados ¿a qué? A la salvación. Versículo 24, más para los llamados, así como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bien. Aquí nos está llamando a un llamamiento étnico. O sea, Dios no hace una excepción por ser ya esto lo hemos hablado. Solamente quiero darle un repaso, porque siempre hablamos de que somos judíos, de que unos son judíos, de que otros son gentiles, pero aquí dice que somos llamados tanto unos como otros. ¿Para qué? Para tener una línea de igualdad. O sea, yo estoy consciente y lo creo, porque la palabra de Dios dice que al que bendiga a Israel, Dios lo bendecirá. Y también dice su palabra que oremos por la paz de Jerusalén. Y cada que nos acordamos, oramos por el pueblo de Dios, que sigue y seguirá y para siempre será el pueblo de Dios. Y nosotros les tenemos que tener un respeto, pero en el sentido de que somos llamados a ser un solo pueblo, a no sentirnos más ni menos. Somos llamados a tener esa parte fundamental de la cual Dios nos va a ver igual, aunque somos una etnia diferente. Hay un pasaje, creo es Apocalipsis 12, no recuerdo el versículo, pero dice que en la visión de Juan vio a unos vestidos con vestiduras blancas y le pregunta al ángel que lo está guiando, ¿quiénes son ellos? Y dice, ellos son, estos que tú ves, son de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. No había ahí solamente una sola lengua, no había la lengua hebrea solamente, sino eran de toda nación, de toda lengua. Había ahí chinos, mexicanos, españoles, franceses, con idioma mandarín, con idiomas, dialectos de cada pueblo. ¿Cuántos dialectos hay aquí en México? ¿Quién sabe cuántos dialectos hay? Más de 100. Más de 100 dialectos. ¿Se imagina un país donde se predomina el español, pero también un día yo tenía un amigo y estábamos platicando ahí en el trabajo y llega y le dice bien sorprendido a mi tío, no, Alfredo, dice, allá en el centro andaban unas güeres hablando inglés. Y dice, ¿cómo?
Que se parece el inglés al tarazo. Al Purépecha. al purépecha, y le dice, todos nos dio risa, no hombre, estaba hablando en su dialecto. A otros que él no sabía, le sacan, daban unas guares hablando inglés. Bueno, entonces, hay diferentes idiomas. Y Jesús a todos nos conoce. Pero no solamente, también hay una situación en el 6, Primera de Pedro 2:21. A lo mejor a muchos no les gusta mucho esto. Primera de Pedro 2:21. Si alguien lo busca, por favor, ya vamos a terminar. Amén. 2:21. Sí. A ver, ¿a qué somos llamados? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También para esto, ¿qué fue? Fuisteis llamados. También para esto fuimos llamados. Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. Padecer. Seguir su ejemplo. Cristo padeció por nosotros. Para padecer. A ver, ¿Cristo padeció? Sí. ¿Qué padeció Cristo? Hasta la Pues muerte. toda la muerte. Todo tipo de vituperio. ¿Sabe qué sufrió Jesucristo? El menosprecio. Lo propio, dice la palabra. Fue menospreciado, fue humillado, lo trataron como un mentiroso, lo descalificaron, le dijeron que él estaba loco, lo trataron de apedrear, lo corrieron, De mentiroso. lo sobajaron, sufrió, fue perseguido. ¿Y a qué somos llamados? A padecer Pues a padecer. juntamente con Él, a padecer como Él. Hay mucha gente que no quiere seguir a Cristo porque sabe que no va a ser bien visto por sus amigos, por sus compañeros, Pues porque no se quieren someter a... porque no se quieren someter al amor de Cristo. No quieren llevar ese oprobio, esa carga. Jesús decía, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del Evangelio, la hallará. Él estaba hablando de sufrimiento. Él estaba hablando, fíjense en esa serie, y vuelvo a la serie. Es tan, ¿cómo se podría decir? Lo tratan de hacer lo más real que se puede, que pues ahí se imagina usted seguir a una persona por 3 años, dejar su casa por un tiempo, dejar a sus hijos por un tiempo, dejar la comodidad de su hogar por un tiempo, dejar de dormirse en una cama aunque tenga el colchón más viejo que yo, pero usted se duerme bien a gusto en su cama, ¿sí o no? Aunque su colchón no sea el mejor colchón, ¿sí o no duerme más a gusto usted en su casa? Sí. Incluso hasta, con todo respeto, hasta va al baño más a gusto a su casa, ¿sí o no? Sí. Cuando está en otra casa no quiere que se oiga nada, pero en la suya, que suene. Así nos pasa. Y yo les vuelvo a repetir, ¿saben por qué? ¿Qué pasó en tu casa? Veo que está Reci Mario bien chiviado, no traía Mario ayer música de viento. Bueno, entonces, se me fue la onda por andar de... Entonces, nosotros somos llamados a esto. Yo les decía que por qué me agrada tanto, y yo se los recomiendo, lean libros que hablen de misioneros, como muchos de ellos tuvieron que comer a veces hasta cosas que nosotros no nos comemos, cómo padecer hambre, porque somos también llamados a estos.
El apóstol Pablo decía, para todo estoy preparado, como para padecer necesidad, para padecer hambre, ¿cómo? Para estar saciado. Para todo estoy preparado. Si es mi llamado y si algún día tengo que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, lo tengo que hacer. Yo viví un tiempo tremendo en Tampico. Había veces que yo, otra vez, me tenía que ir a comer y, bueno, ya mejor le hago. O sea, tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, porque nadie que se enreda, que es llamado por soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, si ya somos soldados, si ya estamos aquí, entonces, sigan, hermanos. A lo mejor ahorita no nos ha tocado, pero a lo mejor un día Dios le da un llamado o un ministerio y usted tiene que hacerlo. Y va a tener que acostumbrarse al menosprecio, a ser perseguido, injuriado, a veces hasta ser golpeados. En Tampico me quedé a nada de un linchamiento. Tuvo que llegar la patrulla. Sí, hasta ese grado. Y lo tenemos que sufrir. El apóstol Pablo fue apedreado en Listra. Y lo dejaron como muerto. Lo apedrearon, que él quedó inconsciente y dijeron, ya se murió. Dice que llegaron los hermanos y lo rodearon. Hicieron una rueda y comenzaron a orar por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comenzó a recobrar el conocimiento. Dice que sanaron sus heridas, lo lavaron de sus heridas. Y el apóstol Pablo se fue y dijo, no hombre, ya no vuelvo a andar aquí. ¿Así dijo? No, dice que se volvió a parar después de que sanó, después de que sus heridas fueron restauradas, volvió a Listra y volvió a predicar donde mismo. Esto es a lo que somos llamados. Cristo nunca se echó para atrás. Cristo siempre fue hacia adelante. Así que tenemos que ser valientes como Él, porque el reino de los cielos es solamente ¿para quién? Para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Qué bueno. Número Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Ahorita que dicen de Peradotes, yo conocí a un evangelista que le decíamos el hermano Ponchito. Y dice que en una ocasión en un rancho él iba con su bocina, hermanos, arrepiéntanse. Y dice que la gente lo rodeó y que lo hicieron correr y que ya dice, no sé ni cómo iba, pero yo iba puro calzón por todo el cerro, con la camisa rota, el pantalón roto, y corre porque lo venían siguiendo. Pero dice que fue la obra de Dios, dice que pasó el ejército y que vieron que la gente lo traía, pero correteado, dice que los soldados se bajaron y que le dijeron que qué traían con ese hombre, y le dijo, pues es que nosotros aquí somos una religión y no queremos otra. Y que le dijo, sí, pero ustedes no lo deben de golpear. Dice que por el ejército que llegó ese día, lo dejaron en paz. O sea, es lo que decía ahorita Gerita, Violeta. Pero bueno, Dios les dará la capacidad para Y resistir. era rudo el hermano. Sí, tú lo conociste, hermano. Ya nos dijo que chivos, llamados para bendición. Primera de Pedro 3:9. Alguien lo lee, por favor. Amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Somos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Ahora, fíjense aquí, bendición. No dice bendiciones, dice bendición. ¿Saben cuál es la mayor bendición que podemos tener nosotros? La mayor bendición que nosotros podemos tener es la aprobación de Dios. De eso está hablando. De ser aprobados por Dios. Lea el contexto. Porque luego dicen bendiciones. ¡Ay, un carro nuevo, una casa nueva! ¡Qué bueno! Si Dios te lo da, disfrútalo. Pero está hablando de ser aprobados por Dios. Y para mí no hay otra bendición más grande
Que el que yo esté seguro que Dios está conmigo. Amén. Que es una bendición, que no me ha dejado sin comer hasta el día de hoy. He comido, he tenido lo suficiente o lo necesario, pues. Y Dios lo seguirá haciendo. Amén. Esa es la mejor bendición, ser aprobados por Dios. Tener tú la seguridad de que Dios tiene cuidado de ti. Te dé poco, te dé mucho, pero Dios está allí. Amén. Amén. Y por último, este es el mejor y creo que este es el que nos va a gustar a todos. Apocalipsis 19:9. Vean. ¿Ya más o menos saben de qué se trata? A ver, alguien léalo con voz fuerte. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero, y añadir estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿A qué somos llamados? A las bodas del Cordero. ¿A qué? A las bodas del Cordero. Bienaventurados, ¿sí dice así? Bienaventurados. Bienaventurados, dichosos, macarios. Macarios, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿A qué somos llamados? Este es del cual hablaba el apóstol Pablo como supremo llamamiento. ¿Lo buscamos? A ver, vamos a buscarlo. Filipenses 3:14. Alguien léalo, por favor. Miren, el apóstol Pablo se forja una meta en su corazón y la meta es trascender esta vida sin desviarse ni a diestra ni a siniestra del plan de Dios, del amor de Cristo, de dejar de seguir, de buscar Él ese amor, esa vida que le va a garantizar llegar al supremo llamamiento. A ver, alguien léalo, por favor. ¿Qué dice ahí? Avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio celestial? ¿Sabe cuál es el mejor premio celestial? 3:14. Una vez estaba leyendo una biografía de un misionero que se fue a la India. Dice que ese barco de la India, que iba de la India hacia Estados Unidos, hizo una parada en un lugar donde había soldados de la Segunda Guerra Mundial. Se acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y ese barco llevaba muchos soldados. Y dice que cuando llegó este misionero iba enfermo, iba con un sentimiento de fracaso, iba triste, arruinado, había perdido todo lo que tenía en el campo misionero. Había sido sobajado, lo que acabamos de hablar hace rato. Y dice que cuando llegó ese barco gigante con un montón de soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, dice que cuando llegaron al puerto de San Francisco, California, dice que había una banda de música y había cohetes y había una fiesta. Y cada que salían los soldados eran victoriados y eran aplaudidos por amigos, familiares. Y los soldados salían con las manos arriba, bien contentos. Pero este misionero estaba triste y bien agüitado, porque él no venía con ese sentir en su corazón. Él se sentía mal. Y escuchó una voz en su interior que le dijo: no te preocupes, tú todavía no llegas al puerto, donde dirá un buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra al reino de tu Padre. ¡Qué hermoso es eso! Eso era lo que el apóstol Pablo decía. Bienaventurados aquellos que son llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurados. Cuando estemos allí en esa boda y la iglesia de Cristo, con Cristo ahí sentados, qué hermoso será. ¿Cuánto lo esperan? Amén.
Somos llamados a eso. En algún momento, si usted resiste, si usted prevalece, si usted retiene el nombre de Cristo, estoy seguro que así será. ¿Cuántos esperan eso? Amén. Amén. Aún no llegamos nosotros a donde seremos recibidos con bombo y platillo allá por los ejércitos celestiales. Búsquenlo. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,